historias de Jack. Empezamos. Ojalá nadie hubiera subido aquel vídeo. Ojalá nunca hubiera querido saber cómo se cocina realmente en las calles de la India. Si algo he aprendido en todos mis años viajando, es que la curiosidad no siempre te lleva a lugares exóticos. A veces te arrastra directo al infierno. Siempre me ha fascinado el lado oculto de las cosas. No los sitios turísticos, ni los templos coloridos que salen en los documentales, sino lo que no se enseña, lo que la gente evita mirar. Esa noche, por pura rutina, estaba navegando por la Deep Web, buscando material para un pequeño proyecto personal sobre culturas y alimentación. Nada ilegal, o al menos eso pensaba. Entre foros de conspiraciones y archivos sin sentido, apareció uno con un nombre extraño: The Hidden Taste. La descripción decía, donde el hambre y el miedo se mezclan. Creí que sería alguna especie de foro de críticos gastronómicos macabros, una broma pesada, o algún lugar donde la gente compartía vídeos asquerosos para presumir de estómago fuerte. Pero dentro no había bromas. Había archivos, informes sanitarios filtrados, vídeos sin procedencia, imágenes tomadas en secreto. Todo centrado en un único tema: cómo se prepara la comida en las zonas más pobres y densamente pobladas de la India. El hilo más comentado se titulaba ¿Cómo se cocina realmente para 1000 personas al día? Informe de Calcuta. Me temblaron los dedos cuando hice clic. El archivo se descargó en segundos. Era un PDF con el sello del Ministerio de Salud de India, fechado en 2019. Parecía un documento real, firmado, numerado, incluso con referencias a laboratorios. El título decía: Evaluación de riesgos sanitarios, sector alimentario urbano informal. La lectura era lenta y asfixiante. Describía en detalle cómo miles de personas comían a diario en mercados y puestos ambulantes, donde las condiciones de higiene eran, según el texto, críticamente inadecuadas. El informe mencionaba cosas que me costaba creer: el uso de agua de desagüe reciclada mediante filtrado manual, utensilios compartidos con animales, carne almacenada en condiciones de 40 grados sin refrigeración. Hablaba de normalización de la contaminación como fenómeno cultural. Decía que en muchas zonas, la exposición constante a bacterias había hecho que los cuerpos desarrollaran cierta tolerancia y que solo los extranjeros sufrían intoxicaciones graves. En la última página había un enlace, una línea de texto escrita a mano como añadida al margen. Si quieres entender por qué la gente se intoxica, mira esto. Era un vídeo. La pantalla se quedó negra unos segundos, mientras sonaba de fondo el tráfico y un murmullo lejano de voces. Luego, un plano tembloroso, un mercado nocturno, luces amarillas, humo espeso y un suelo de barro mezclado con restos de comida. La cámara estaba escondida, eso se notaba. La voz de un hombre hablaba en inglés con acento indio, casi susurrando. Este puesto prepara arroz con salsa de tomate. Ese cubo que ves allí sirve para lavar los platos, para limpiar las manos y para cocinar. No lo cambian desde hace 3 días. La cámara se acercó a una olla humeante. Dentro flotaba algo que parecía carne, aunque no pude estar seguro. Había moscas, vapor y un olor que, juro por mi vida, sentí. No sé si fue sugestión o algo más, pero lo percibí. Era una mezcla de grasa rancia, sudor y metal oxidado. No podía apartar los ojos. El narrador continuó. Cuando algo cae al suelo, lo recogen y lo devuelven al caso. Nadie nota la diferencia. El humo disfraza el olor. La cámara giró y mostró a la gente comiendo, riendo, como si nada pasara. Ni una mueca de asco, ni una sospecha. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo verdaderamente perturbador. No era una aberración. Era costumbre, era la normalidad. A los 10 minutos tuve que detener el vídeo. Cerré el portátil y respiré hondo. Pero el olor no se fue, lo seguía oliendo. Era imposible, pero lo sentía impregnado en la piel, en la ropa, incluso en el aire del cuarto. Dormí mal esa noche y soñé con ollas humeantes y moscas pegadas al vapor.
A la mañana siguiente intenté seguir con mi vida, pero no podía. Tenía que saber más. Volví al foro. Encontré otra carpeta. Control de intoxicaciones, Nueva Delhi. Dentro había decenas de fotos, muchas tomadas en hospitales. Personas tumbadas en pasillos, niños con la piel amarilla, médicos sin guantes manipulando bandejas de comida. Los informes hablaban de casos de intoxicación masiva, diarreas crónicas, infecciones por Vibrio cholerae y E. coli. Pero al final de uno de ellos, una nota mecanografiada destacaba: se detecta una nueva afección no catalogada. Los pacientes refieren pérdida del gusto, fiebre leve y alucinaciones olfativas. Se sospecha exposición prolongada a vapores y materia orgánica en descomposición. Alucinaciones olfativas. Me quedé quieto. Yo ya las tenía. El olor de aquel vídeo me perseguía a todas partes, incluso después de ducharme o ventilar la habitación. Pensé que tal vez estaba sugestionado, que era el poder del asco, pero algo dentro de mí no encajaba, y justo entonces un usuario del foro me escribió por privado. Su nombre era D33PIs. Su mensaje corto y directo: si quieres saber la verdad completa, descarga las imágenes de la carpeta Taste 47. Lo hice. La descarga tardó minutos. Eran 47 fotos en total. Las primeras mostraban lo que ya esperaba: cocinas improvisadas, hombres descalzos aplastando arroz con los pies, mujeres lavando utensilios en agua turbia. Algunas eran tan cercanas que podías ver los granos pegados a la piel. Pero a medida que avanzaba, las imágenes cambiaban. Ya no eran mercados, sino laboratorios. Mesas de acero, tubos de ensayo, frascos sin etiquetas. En algunas fotos se veían bandejas con comida cocinada, perfectamente dispuesta, junto a matraces y probetas. Había también un documento de texto. Lo abrí con las manos sudando. Decía: ensayos de adaptación bacteriana, proyecto sabor local, fase 3, exposición gradual a patógenos comunes. Objetivo: aumentar la tolerancia del organismo para reducir costes sanitarios en sectores de alimentación callejera. Tuve que releerlo varias veces. No podía creer lo que decía. Ensayos, tolerancia, exposición. ¿Estaban usando a la gente como conejillos de indias? ¿O era una broma enfermiza? Busqué el nombre del proyecto en la red normal, pero no encontré nada. En cambio, en la Deep Web sí. Comentarios dispersos, capturas de pantalla, fragmentos de correos filtrados. Todos hablaban de lo mismo: una supuesta iniciativa financiada por empresas alimentarias para abaratar procesos y evaluar el límite biológico del cuerpo humano frente a la contaminación alimentaria. Una frase me dejó helado: el hambre es el mejor laboratorio. Si la gente no muere, el experimento funciona. Apagué el ordenador, no por miedo, sino por asco. Me sentía sucio, contaminado, como si ese conocimiento se hubiera pegado a mí. Desde entonces, cada vez que veo una imagen de comida callejera, aunque sea en la televisión, mi estómago se revuelve. El olor vuelve. Siempre vuelve. No sé si todo lo que vi era real, pero hay algo que sí sé. El foro de Hidden Taste sigue en línea, y cada semana aparecen nuevos hilos, con nombres de ciudades distintas. He visto uno nuevo hoy mismo, titulado Informe 52. Adaptación completada en Occidente. No lo abriré, no esta vez, pero algo me dice que, aunque lo ignore, ya soy parte del experimento, porque el olor, ese maldito olor, no se ha ido. Desde que encontré aquel último archivo, mi vida se redujo a una sensación constante de náusea. Nada me sabía bien, nada olía limpio. El olor del aceite rancio, de la comida quemada, del agua podrida, todo seguía ahí, incluso cuando no había nada a mi alrededor. Era como si algo se hubiera incrustado en mi cerebro. Dejé de salir de casa, dejé de comer fuera. Pasaba las noches repasando los informes una y otra vez, intentando convencerme de que todo era una conspiración exagerada, una mentira creada para asustar. Pero, en el fondo, sabía que no lo era.
Empecé a obsesionarme con el proyecto Sabor Local. Busqué cualquier rastro en la red superficial, cualquier nombre, alguna mención académica, algo. Encontré artículos antiguos sobre intoxicaciones masivas en India, donde los expertos hablaban de mutaciones bacterianas desconocidas y resistencia extraordinaria. Pero nunca se mencionaba el proyecto directamente. Era como si alguien hubiera borrado las pruebas, limpiado las fuentes, reescrito la historia. Entonces apareció de nuevo D33PIs. No me escribió directamente, pero publicó un nuevo mensaje en el foro. Una frase, sin enlaces ni contexto. Para entenderlo hay que olerlo en persona. Lo tomé como una provocación, pero al mismo tiempo, como un desafío. Había pasado meses viviendo entre archivos, vídeos y teorías. Ya no soportaba la duda, así que tomé una decisión: viajar a la India. No para investigar, sino para mirar con mis propios ojos, para comprobar si todo aquello era tan terrible como lo mostraban los vídeos, o si era solo un montaje. Aterricé en Nueva Delhi al amanecer. El aire era una mezcla densa de polvo, humo y especias. En cuanto salí del aeropuerto, el olor me golpeó como una ola. Era un aroma dulce y agrio al mismo tiempo, un olor que parecía colarse en los pulmones. Me recordó de inmediato al vídeo del mercado. Durante los primeros días intenté comportarme como un turista normal. Visité templos, tomé fotos, caminé por calles llenas de colores y ruido, pero cada esquina tenía su propio hedor: basura fermentando, agua estancada, comida friéndose en aceites negros. Los puestos de comida callejera estaban por todas partes. Me costaba mirar cómo cocinaban. El mismo cuchillo servía para cortar carne, cebolla y después raspar el suelo. No era descuido, era costumbre. Lo hacían sin pensar. Una tarde, en un barrio de las afueras, me detuve frente a un pequeño puesto de samosas. Un hombre delgado, con una sonrisa sincera, freía masa en una sartén ennegrecida. Le pregunté, en inglés, cuántas veces cambiaba el aceite. Se rió. «El mismo aceite, todos los días», me respondió. «Si cambias el aceite, cambia el sabor». Y luego añadió, orgulloso: «Así sabe mejor». Lo observé mientras servía las samosas en un plato de papel. A su lado, un niño pequeño lavaba platos en un cubo de agua oscura. El agua se movía lentamente, llena de restos de comida. Flotaban moscas, trozos de verdura, burbujas de grasa. Nadie parecía notarlo. A unos metros, un perro se lamía una herida abierta, justo al lado de un cesto de pan. Intenté apartar la vista, pero no podía. Todo se movía demasiado rápido, como si el mercado fuera un organismo vivo que respiraba y sudaba. El calor era insoportable, y cada bocanada de aire traía ese olor familiar, el mismo que me había perseguido durante meses. Cometí el error de probar una samosa, solo una. Y al hacerlo, tuve la sensación de que el sabor era idéntico al del olor que había sentido en aquel primer vídeo. Era como si mi cerebro reconociera algo que ya había probado antes, algo sucio, escondido en lo más profundo de la memoria. La masa era aceitosa, caliente, deliciosa y repugnante al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Sentí el estómago retorcerse, pero no de intoxicación, sino de repulsión. El olor del aceite me acompañó incluso dentro del hostal, pegado a la piel, al pelo, a la ropa. A la mañana siguiente, al despertar, noté algo extraño. En la mesa de mi habitación había un sobre. No lo habían dejado los encargados del hostal, de eso estaba seguro. No tenía nombre, solo una palabra escrita a mano: Taste. Dentro había una memoria USB. No quería conectarla, pero lo hice. Dentro había un único vídeo titulado Taste 47 Final Report. El nombre me heló la sangre. Lo abrí. El vídeo comenzaba con imágenes que parecían tomadas desde una cámara de seguridad. Mostraban cocinas industriales, personas con mascarillas, ollas enormes y bandejas de comida idéntica a las del mercado. Pero lo más perturbador vino después. Una grabación reciente, tomada desde la calle, enfocando directamente a mi ventana. Ahí estaba yo, sentado en la cama del hostal,
comiendo aquella samosa que había comprado la tarde anterior. La cámara estaba lejos, pero se me veía claramente. Y entonces una voz, la misma voz masculina de los vídeos antiguos, susurró. El extranjero curioso vino a vernos. Quiso probar. Ahora también forma parte del sabor. El vídeo terminó con un fundido negro y una última frase escrita en pantalla. El olor nunca se va. Me quedé paralizado. No sabía si debía gritar, salir corriendo o reírme. Corrí hacia la ventana. Afuera el mercado bullía como siempre. Nadie me miraba. Nadie parecía grabar. Pero algo dentro de mí sabía que me habían estado observando todo el tiempo. Esa noche empaqué mis cosas y me fui al aeropuerto sin dormir. No quería mirar atrás. Durante el vuelo, todo el avión olía a curry, a comida recalentada, a humanidad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la olla del vídeo. Volví a casa agotado, pero el olor me siguió. Estaba en mi equipaje, en mi piel, en los sueños. Intenté contárselo a un amigo, pero me miró como si estuviera loco. Dijo que era estrés, que el cerebro a veces fabrica sensaciones. Pero entonces ocurrió algo que me quitó el aire. Al encender mi ordenador, el foro de Hidden Taste seguía allí. Yo lo había borrado. Había formateado el disco, cambiado la red, todo. Y aún así, la página apareció sola, con un nuevo mensaje parpadeando en rojo. Nuevo informe disponible. Sabor occidental. Sentí un escalofrío. Abrí la ventana para respirar aire fresco, pero el aire no olía a nada. Ni siquiera a humedad, ni a polvo, ni a comida. Nada. Era como si mi sentido del olfato se hubiera apagado. Desde entonces, no puedo oler ni saborear nada real. Pero en cambio, siento el olor del mercado. El olor a grasa, a sudor, a agua muerta. Está ahí, invisible, esperándome cada noche. He intentado volver a la normalidad. He intentado cocinar en casa, comer enlatados, limpiar compulsivamente. No sirve. A veces cuando caliento algo en el microondas, veo el vapor y por un instante me parece oler ese mismo aroma denso, espeso, casi humano. Y creo escuchar, en el pitido del microondas, un susurro lejano que repite las mismas palabras. El olor nunca se va. Hace unos días, por curiosidad o locura, volví a entrar en el foro. El diseño había cambiado. Ya no tenía secciones, ni usuarios, ni hilos. Solo un vídeo, sin título. Lo abrí. Era una grabación en directo. Mi cocina, mi mesa, mi plato. Y entonces entendí algo terrible. No era yo el que había encontrado el foro. El foro me había encontrado a mí. Y ahora cada vez que enciendo el ordenador, oigo el leve burbujeo de una olla hirviendo en el fondo, aunque no haya nada encendido. Al principio creí que era paranoia, pero ahora lo sé. Lo que comenzó como curiosidad terminó convirtiéndome en parte de ese experimento invisible. Ya no soy solo un espectador. Soy otro dato en el informe. Y si estás escuchando esto, si sientes que algo te observa mientras comes, si notas un olor leve, agrio, imposible de ubicar, sal de la habitación, porque una vez que el olor llega, ya estás dentro. Si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete para seguir explorando los rincones más oscuros de Internet. Pero cuidado, algunos clics no tienen vuelta atrás. Un simple experimento en un laboratorio de Siberia puede enseñarme lo que es el verdadero miedo. Y que todo empezara con un simple clic en la Deep Web. Cuando me contactaron a través de un foro llamado GenCode, no tenía ni idea de que estaba a punto de cruzar un límite que jamás debería haberse cruzado. Al principio, todo parecía un trabajo científico normal. Preparar muestras, registrar resultados y observar los procesos bajo microscopios de última generación. Pero algo en aquel lugar se sentía extraño desde el primer día. El complejo industrial donde trabajábamos estaba aislado del mundo, rodeado por los bosques helados de Siberia. No había carreteras transitables en invierno, ningún transporte público, ningún rastro de civilización. Solo el laboratorio, la nieve y el viento que golpeaba las ventanas con un sonido que parecía susurrar advertencias.
Nadie nos pedía identificación ni antecedentes. Solo firmábamos un acuerdo que prometía mantenernos en absoluto secreto. El doctor Petrov, nuestro jefe, era un hombre de pocas palabras. Nunca entraba en el laboratorio. Sus instrucciones llegaban por mensajes cifrados en la Deep Web, siempre directas, frías y precisas. Sus experimentos eran perturbadores, pero al principio no me di cuenta de cuánto. Trabajábamos con células humanas, animales y combinaciones imposibles de ADN. Todo llegaba en cajas sin etiquetas claras, solo con símbolos crípticos que parecían más arte macabro que ciencia. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo, revisando cultivos bajo el microscopio, cuando la electricidad falló brevemente. Durante esos segundos de oscuridad, escuché un sonido húmedo, como tejido moviéndose dentro de tubos cerrados. Encendí la luz de emergencia y todo parecía normal, pero el olor metálico y dulce en el aire me hizo sentir náuseas. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Petrov en el foro. A veces los experimentos necesitan paciencia. No todos los cambios son visibles a simple vista. No entendí lo que quería decir. Ninguno de nosotros lo hacía, pero algo dentro de mí empezó a inquietarse. Con el tiempo, empecé a notar patrones en los experimentos que me resultaban inquietantes. No buscaban curas ni avances médicos, buscaban control. Cada célula, cada combinación genética, parecía destinada a crear algo que no debería existir. Un día, recibimos un envío anónimo en un contenedor metálico sin etiquetas. Dentro, había varias ampollas con símbolos que ningún software podía reconocer. El procedimiento indicado era activar la replicación intracelular en condiciones de mutación progresiva. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Las células comenzaron a reproducirse a un ritmo imposible. Bajo el microscopio, se formaban filamentos que vibraban, como si tuvieran conciencia propia. El aire se llenó de un olor químico penetrante que hacía arder la garganta, y uno de los asistentes vomitó. Petrov solo escribió un mensaje. La incomodidad es parte del progreso. Cada día que pasaba, los experimentos se volvían más extraños. Algunas muestras humanas reaccionaban a estímulos eléctricos de manera que no tenían sentido biológico. Comenzaron a surgir mutaciones en los tejidos, deformaciones que nadie esperaba, patrones que parecían intencionados. Una vez, un cultivo empezó a formar estructuras similares a órganos primitivos, y me sorprendió la regularidad de su crecimiento, como si las células supieran exactamente qué hacer. Esa noche tuve pesadillas con los cultivos, moviéndose en la oscuridad del laboratorio, extendiéndose como raíces hacia mí. Recuerdo también un incidente con un asistente nuevo que no duró mucho en el laboratorio. Estaba demasiado asustado para admitirlo, pero me confesó que había oído ruidos provenientes de los incubadores durante la noche. Golpes, crujidos, movimientos que nadie podía explicar. Cuando lo vi, por última vez, llevaba un cuaderno con anotaciones crípticas sobre mutaciones y comportamientos anormales de las muestras. Poco después, ya no estuvo en el laboratorio. Nadie preguntó, nadie respondió. Yo comencé a notar que, lentamente, algunos de mis compañeros desaparecían sin explicación y la tensión aumentaba. Una noche de tormenta, mientras revisaba las cámaras internas, descubrí un congelador que nunca había visto antes, escondido detrás de una fila de estanterías. Dentro había lo que parecía un cuerpo humano incompleto, pero se movía de forma inquietante, lenta, irregular. No era completamente humano, ni completamente otra cosa. Mi corazón se detuvo y quise cerrar la pantalla, pero algo me obligó a mirar. Fue entonces cuando apareció un mensaje de Petrov. No mires demasiado de cerca. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. No podía entenderlo. Todo mi conocimiento de biología, genética y ética científica parecía inútil frente a lo que veía. Empecé a registrar todo en secreto, tomando notas de cada anomalía, de cada mutación que no cuadraba, de cada comportamiento extraño de las células. Sentía que estaba caminando sobre un terreno que no solo era ilegal o inmoral, sino peligrosamente vivo. Con cada día que pasaba,
La paranoia aumentaba. Los sonidos del laboratorio, los ruidos de los incubadores, los movimientos de las células bajo el microscopio, todo parecía observándome. La sensación de ser parte de algo monstruoso crecía, y no podía decírselo a nadie. Petrov estaba en todas partes sin estar presente. Sus instrucciones, sus mensajes, su influencia impregnaban cada rincón. La Deep Web no era solo un canal de comunicación, era un instrumento de control absoluto. Esa primera parte de mi experiencia en Siberia terminó con un pensamiento que todavía me persigue. No hay monstruos sobrenaturales, no hay fantasmas. El verdadero terror estaba allí, tangible, en cada célula, en cada mutación, en cada decisión que alguien había tomado con absoluta frialdad para manipular la vida misma. Y yo estaba atrapado en medio de todo, observando cómo la ciencia se convertía en algo que no debía existir. Salir de la primera parte de aquel laboratorio fue solo un espejismo de seguridad. Lo que descubrí en el congelador era apenas una sombra de lo que realmente estaba ocurriendo en el corazón del complejo. Con el tiempo comprendí que los experimentos de Petrov no eran simples manipulaciones genéticas. Eran intentos sistemáticos de crear vida a su manera, sin ética, sin límites, sin consideración por lo que definimos como humanidad. Poco después de aquel primer hallazgo, empecé a explorar con más cuidado los pasillos vacíos del laboratorio. Había puertas selladas, paneles ocultos y zonas que nadie parecía usar, excepto que algo dentro de mí me decía que sí lo hacían. Una noche de tormenta, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, encontré un panel metálico detrás de una estantería. Lo abrí con cautela y descubrí una escalera que descendía hacia un laboratorio subterráneo. La temperatura bajaba con cada escalón y un olor extraño, metálico y químico, me envolvía. Allí encontré tanques llenos de líquidos oscuros, conteniendo especímenes en distintos estados de desarrollo. Algunos eran claramente humanos, otros no. Sus cuerpos se movían lentamente, reaccionando a los sonidos del ambiente, como si percibieran mi presencia. No tenían vida consciente, pero tampoco eran inertes. Todo estaba controlado, medido, diseñado. Sentí un terror que no tenía nombre, el miedo a lo tangible, a lo real, a lo que alguien había creado con absoluto desprecio por cualquier límite moral. Entre los archivos digitales de los laboratorios subterráneos encontré nombres de proyectos: Proyecto Alfa, Proyecto Epsilon, Proyecto Omega. Cada uno mostraba experimentos más inquietantes que el anterior. Tejidos fusionados, órganos creados artificialmente, mutaciones diseñadas para probar la resistencia y adaptación de la vida a condiciones extremas. Había gráficos de crecimiento celular que desafiaban la lógica, diagramas que combinaban ADN humano con animales y bacterias de manera imposible, y fotografías de especímenes que parecían sacados de una pesadilla. Durante semanas trabajé en secreto registrando cada detalle, cada célula, cada mutación, cada experimento, pero incluso en secreto sentía la presión constante de Petrov. Sus instrucciones llegaban en tiempo real, desde algún lugar remoto. Cada mensaje estaba calculado para mantenernos concentrados, obedientes y aterrorizados sin que él tuviera que aparecer. Su control no era físico, era mental y científico. Su poder estaba en la información y en la manipulación de la vida misma. Intenté escapar varias veces, pero el complejo estaba diseñado para que nadie lo hiciera. Las puertas eran electrónicas, los códigos cambiaban constantemente, y el clima siberiano podía matarte antes de que siquiera encontraras la salida. La sensación de aislamiento era absoluta, y con cada día que pasaba, el miedo y la paranoia se volvían más intensos. Empecé a escuchar los ruidos de los incubadores como si fueran susurros, como si los experimentos me llamaran, me observaran y esperaran que cometiera un error. Una noche, mientras registraba los tanques del laboratorio subterráneo, uno de los especímenes reaccionó de manera inesperada. Su líquido comenzó a burbujear y su cuerpo incompleto se agitó violentamente. Me quedé paralizado. Era como si la criatura reconociera mi presencia, y algo en su movimiento me hizo entender que esos seres
aunque incompletos, tenían instintos que yo no podía comprender. Esa noche apenas pude dormir. Los ecos de sus movimientos me perseguían incluso con los ojos cerrados. Mi desesperación creció al comprender que los experimentos no eran aislados. Había registros de proyectos anteriores, realizados en otros lugares del mundo, cada uno más avanzado y más peligroso. Petrov y su red de científicos de la Deep Web habían creado un sistema de investigación global, compartiendo resultados, instrucciones y métodos de manipulación genética sin ningún tipo de regulación ni ética. Cada célula, cada mutación que presencié, era parte de un plan más grande, algo que yo no estaba destinado a entender, pero que ahora sabía que existía. Finalmente, en mi última noche allí, decidí que debía llevar pruebas de lo que estaba ocurriendo. Copié todo en un dispositivo externo: fotografías, registros, archivos de laboratorio, códigos genéticos y anotaciones. Sabía que si alguien descubría mi intención, probablemente no sobreviviría, pero era la única manera de que lo que había visto no quedara enterrado para siempre. Cuando salí al amanecer, el frío de Siberia me golpeó como un recordatorio de que estaba vivo y que ahora cargaba con un peso imposible de describir. El conocimiento de que algunos humanos podían manipular la vida misma como si fuera un simple experimento de laboratorio, sin piedad ni conciencia. Ahora relato todo esto con la esperanza de que alguien entienda lo que vimos. No hay fantasmas, ni desapariciones misteriosas, ni vigilancia invisible. El verdadero horror estaba en la ciencia convertida en monstruo, en la ambición humana llevada hasta el extremo, en la sensación de que la vida puede ser moldeada y manipulada sin límites ni ética. La Deep Web no solo ofrecía información prohibida, sino la oportunidad de jugar con la esencia misma de la existencia. Nunca olvides, algunas verdades son demasiado oscuras para ser conocidas. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar, y algunos secretos de la vida no deberían ser tocados jamás. No pensé que pulsar un enlace pudiera cambiar la forma en que veía el mundo, hasta que lo hice. Todo empezó hace unos meses, en una de esas noches en las que no puedes dormir y terminas dando vueltas por internet sin rumbo. Siempre me había interesado la Deep Web, no por las leyendas de videos ilegales o de crímenes imposibles, sino por la sensación de estar viendo algo prohibido, algo que la mayoría de la gente jamás se atrevería a buscar. Esa noche, una búsqueda casual me llevó a un foro olvidado, un lugar que parecía abandonado pero que aún tenía actividad. Los usuarios hablaban de páginas perdidas, sitios que existían por unos días o semanas antes de desaparecer sin dejar rastro. No era nada ilegal, al menos en apariencia. Eran colecciones extrañas de textos, imágenes y archivos raros que nadie sabía muy bien quién subía ni por qué. Lo que me llamó la atención fue un mensaje que decía: si quieres ver algo que nunca olvidarás, sigue los enlaces numerados. Pero cuidado, no todos vuelven. La frase me dio escalofríos, pero mi curiosidad pudo más que la prudencia. El primer enlace me llevó a un archivo PDF con un diseño anticuado, como si fuera de los años 90. Era una guía de lugares olvidados en la red, con direcciones y notas que hablaban de rincones de Internet que nadie visitaba. Al principio todo parecía inofensivo, pero pronto empecé a notar un patrón. Cada página mostraba fragmentos de conversaciones, correos electrónicos y fotografías que parecían sacadas directamente de la vida privada de alguien, aunque no podía identificar a quién. La sensación de ser observado comenzó a instalarse. Cada imagen, cada texto, parecía susurrarme que alguien había estado allí antes que yo, vigilando, dejando migas de información solo para mí. El segundo enlace era aún más inquietante. Contenía capturas de pantalla de chats, correos electrónicos y foros de usuarios desconocidos. Ninguno era reciente. Todos databan de hace años, pero había algo escalofriante. En cada conversación aparecían nombres que me sonaban, lugares que conocía y fechas exactas de eventos que había presenciado. Era como mirar un archivo secreto que registraba la vida de personas al azar,
pero con detalles que nadie debería conocer. Empecé a sentirme observado incluso fuera de la pantalla. Cualquier ruido, cualquier movimiento en la habitación me hacía girarme bruscamente, como si alguien pudiera estar ahí sin que lo viera. El tercer enlace me llevó a un blog. Su autor relataba historias cotidianas, aparentemente normales, pero cada entrada tenía detalles demasiado exactos sobre lugares que yo conocía. Mi calle, la cafetería donde suelo desayunar, incluso el parque donde paseo al perro. Al principio creí que era una coincidencia. Luego pensé que alguien me estaba gastando una broma. Pero cuando intenté buscar al autor, no existía. La página estaba llena de comentarios antiguos de otros usuarios que decían haber sentido lo mismo, que la web parecía leerlos a ellos en vez de ellos leerla. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El cuarto enlace contenía una serie de archivos de audio, notas de voz con ruido de fondo de habitaciones, coches, calles. Al escucharlos, me di cuenta de que algunas voces murmuraban cosas que solo yo conocía, pequeñas rutinas diarias que nunca había compartido. Cada audio estaba manipulado para parecer aleatorio, pero la precisión con la que registraban mis hábitos era imposible de ignorar. La sensación de ser observado se convirtió en paranoia. Empecé a anotar todo lo que hacía, a comprobar ventanas, puertas, incluso los objetos de mi casa, por si había alguna señal que no había visto antes. El quinto enlace me llevó a un archivo de texto extraño, escrito como si fueran apuntes personales de alguien que había pasado por mi vida sin que yo lo supiera. Allí había referencias a conversaciones que yo había tenido con amigos, descripciones de lugares a los que había ido y pensamientos que nunca había contado. Lo perturbador no era solo el contenido, sino la sensación de que estaba allí, observándome y dejando un rastro que yo no podía seguir. Más tarde descubrí un sexto enlace que llevaba a un conjunto de fotografías antiguas de mi ciudad, tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado siguiendo cada movimiento mío sin ser visto. Lo más inquietante era que algunas de esas fotos mostraban momentos que solo yo había presenciado, detalles que no podían ser conocidos por un extraño. Mi pulso se aceleraba cada vez que abría una nueva imagen. Cada una parecía mirar directamente hacia mí. Una noche me quedé hasta las 5 de la mañana revisando cada archivo, cada página. Sentía que si cerraba la sesión, podría perder información crucial, pero al mismo tiempo, cada clic me acercaba a un miedo que no podía controlar. Cada enlace parecía un espejo. Cuanto más miraba, más veía reflejada mi propia obsesión, mi curiosidad transformada en terror. Esa mezcla de fascinación y miedo me mantenía pegado a la pantalla, incapaz de detenerme, sintiendo que algo o alguien me estaba estudiando mientras yo estudiaba esas páginas prohibidas. A medida que avanzaba, los enlaces numerados parecían seguir un patrón. Cuanto más profundizaba, más parecía que alguien había estado reconstruyendo mi vida a partir de fragmentos de información que solo yo creía privados. Era demasiado preciso como para ser casualidad. Llegué al sexto enlace y allí la web cambió de tono. Era un foro oculto dentro de otro sitio aún más secreto. Los mensajes eran crípticos, listas de nombres, números de teléfono, fotografías de objetos comunes y notas escritas a mano, todas colocadas en contextos que sugerían que alguien estaba observando todo. Algunos archivos eran diarios de otras personas, personas que no existían según los registros, pero que describían escenarios cotidianos tan reales que empecé a dudar de mi propia percepción. Las historias relataban rutinas diarias, conversaciones triviales y lugares comunes, pero con una exactitud que resultaba inquietante. A veces leía sobre un café al que yo había ido esa misma mañana, o sobre un parque donde paseaba y pensaba que nadie podía registrar esos detalles. Una noche, mientras revisaba esos enlaces, empecé a notar algo más que paranoia, una sensación de presencia constante en mi mente. Cada archivo parecía reaccionar a mis pensamientos, a mis dudas. Cada vez que dudaba en abrir un enlace, aparecía un mensaje nuevo, un aviso silencioso. «Sabemos que estás aquí, Jack».
Sentí cómo mi respiración se aceleraba y mis manos temblaban. La idea de que alguien me vigilara era aterradora, pero peor aún era la sensación de que la web misma parecía viva, construyéndose en torno a mí. Llegué al enlace número 8. Allí encontré un archivo que parecía un diario de mí mismo, pero escrito por otra persona. Contenía descripciones de mi rutina diaria, pensamientos que no había compartido y momentos que recordaba con claridad. Era como leer mi vida desde fuera, como si alguien la hubiera reconstruido meticulosamente, sin errores, sin inventos. Cada palabra que leía me hacía dudar de mi memoria. Era imposible que alguien pudiera saber tantas cosas de mí sin haberme visto. El enlace número 9 contenía imágenes de lugares que frecuentaba, pero tomadas desde ángulos imposibles, desde dentro de mi casa, desde las sombras de mi calle. Algunas fotos capturaban detalles de objetos que ni siquiera recordaba haber dejado a la vista, y otras mostraban sombras difusas que parecían moverse. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No podía evitar imaginar que alguien estaba allí, observándome mientras yo navegaba. Llegué al enlace número 10 y la sensación de terror alcanzó su punto máximo. Era un mapa interactivo con marcadores en todos los lugares que yo visitaba. Mi casa, la cafetería donde desayunaba, la biblioteca, el parque. Cada marcador tenía comentarios y fotografías, algunas recientes, algunas antiguas, todas acompañadas de notas que parecían escritas para mí. Aquí estuviste ayer. Recuerda este lugar. Nunca te has dado cuenta, ¿verdad? No podía creer lo que veía. Era como si alguien hubiera estado siguiendo cada uno de mis pasos, construyendo un registro completo de mi vida sin que yo lo supiera. El último enlace era un archivo de audio. No había imágenes ni texto, solo una voz que me reconoció por mi nombre. Al principio pensé que era un error, una coincidencia, pero luego la voz empezó a recitar cosas que solo yo sabía. Mis rutinas, mis pensamientos más íntimos, recuerdos que nunca había compartido con nadie. Cada palabra era precisa, cada detalle exacto. La voz no parecía humana, pero era clara y directa, metiéndose en mi mente, obligándome a escuchar. Sentí un miedo que no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. No era miedo a la violencia ni a lo paranormal, sino miedo a que mi propia vida estuviera siendo analizada y expuesta por alguien o algo desconocido. Apagué el ordenador y lo dejé caer al suelo. La pantalla se apagó, pero la sensación no desapareció. Intenté convencerme de que todo había sido un montaje, una broma perfecta, un experimento digital, pero la intranquilidad persistía. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las voces, las imágenes, los archivos y el mapa interactivo. Sabía con una certeza fría que algo había en esas páginas que no debía existir. Algo que se alimentaba de la curiosidad, del miedo y de la atención de quien osaba explorar más allá de lo permitido. Desde entonces, cada vez que recibo un mensaje extraño, veo un enlace inusual o me cruzo con un archivo olvidado. Siento que hay alguien o algo que todavía sabe demasiado sobre mí. Y esa sensación es más aterradora que cualquier sombra, más perturbadora que cualquier criatura, porque no es ficción. Es la vida real, filtrada y observada por una mirada invisible que parece leer cada uno de mis movimientos. Esto que voy a contarles no es un cuento. Es real. Todo empezó una noche cualquiera, sentado frente a la pantalla de mi ordenador, navegando sin rumbo por la Deep Web, buscando algo que no sabía bien qué era. Una pistola, solo eso. Curiosidad, adrenalina, un impulso que no supe controlar. Al principio parecía un juego, una especie de reto personal, ver hasta dónde podía llegar sin que nadie me descubriera. Pero pronto descubrí que no era un juego. Encontré foros oscuros, canales encriptados, mensajes que desaparecían en segundos, perfiles anónimos con nombres que parecían sacados de novelas de espionaje. La red estaba llena de información sobre armas, desde pistolas hasta rifles automáticos, munición de todo tipo, intercambios en lugares públicos, códigos que solo los iniciados entendían. Había algo en todo aquello que me atraía,
y me aterrorizaba al mismo tiempo. La línea entre la curiosidad y la imprudencia desaparecía con cada clic. Fue entonces cuando recibí un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Si quieres lo que buscas, prueba el protocolo, pero no habrá vuelta atrás. No era una invitación, era una advertencia disfrazada de oportunidad. El miedo me recorrió como un escalofrío, pero la emoción también me atrapó. Sabía que podía ser una trampa, pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir. Mi primera prueba fue sencilla en apariencia: demostrar que podía seguir instrucciones sin dejar rastro. Nada de nombres reales, nada de documentos oficiales, nada que pudiera vincularme a la red. Solo códigos, contraseñas temporales y preguntas que parecían sencillas, pero que cada error podía costar caro. Lo pasé. Me aceptaron en un chat privado y, aunque no lo sabía en ese momento, estaba dando el primer paso hacia un mundo del que ya no podía escapar. Allí conocí a El Sastre. Su nombre era probablemente falso, pero la autoridad con la que hablaba era absoluta. Su voz, distorsionada y calmada, parecía atravesar el ordenador y llegar directo a mi cerebro. Me explicó cómo funcionaba la red: compradores, proveedores, intermediarios. Y las reglas eran claras. Quien falla, desaparece. Literalmente. No era un decir, era una amenaza implícita que yo debía tomar muy en serio. Acepté las condiciones y empecé a descender por un túnel del que no veía salida. Cada día traía nuevos desafíos: conversaciones cifradas, intercambios de cuentas bancarias, horarios que debían cumplirse al minuto, ubicaciones que debían memorizarse. Aprendí a sentir miedo de manera constante, a observar cada sonido, cada sombra, a desconfiar de todos, incluso de mí mismo. Comencé a notar que algo me seguía, aunque no hubiera nadie en la habitación. Cada movimiento en mi apartamento me parecía sospechoso, y cada notificación de mi teléfono me hacía saltar del susto. El primer contacto físico fue aterrador. Me citaron en un aparcamiento vacío en Ciudad de México, rodeado de coches abandonados y sombras que parecían moverse con vida propia. Un hombre me entregó un sobre con fotografías y direcciones. Dentro había toda la información para conseguir la pistola que había buscado, pero había un detalle que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. No preguntes, no mires, solo toma y vete. Esa simple frase lo decía todo. No pude evitar revisar las fotos. Cada calle, cada esquina, cada edificio parecía esconder un peligro invisible. Sentí miedo de manera intensa, un miedo que nunca antes había sentido y que, a la vez, me fascinaba. Mis manos temblaban, mi corazón latía como un tambor desbocado, pero algo en mí me impulsaba a seguir. Cada paso que daba era como caminar sobre vidrio roto, consciente de que un error podía ser fatal. Los días siguientes fueron un descenso silencioso hacia la paranoia. Cada momento libre lo pasaba investigando la red, aprendiendo a moverse sin dejar rastro, descubriendo cómo los intermediarios eliminaban cualquier evidencia digital. Mensajes que desaparecían solos, cuentas que se cerraban en segundos, enlaces que parecían normales pero que ocultaban trampas. Empecé a sentir que la red sabía más de mí de lo que yo mismo sabía. Cada vez que miraba mi teléfono, imaginaba ojos detrás de la pantalla, observando cada movimiento. Un día recibí un aviso críptico. Alguien cercano a ti sabe que estás aquí. No confíes en nadie. No había amenazas explícitas, pero el mensaje era suficiente. De repente, mi apartamento, mi familia, mis amigos, todo se volvió sospechoso. Cada llamada, cada sonido en la puerta, cada correo, me hacía sobresaltar. Comencé a usar VPNs, servidores fantasma, incluso cambié mis rutas para ir al trabajo. Sentía que la red podía conocer cada uno de mis movimientos, cada pensamiento. Mientras tanto, mis sueños se volvieron pesadillas. Soñaba con sombras que me seguían, con callejones vacíos donde alguien esperaba para atraparme, con un edificio abandonado donde debía entregar un sobre que ni siquiera existía. Despertaba sudando con la sensación de que la amenaza estaba siempre presente, aunque la habitación estuviera vacía. Y, aún así, no podía detenerme. La curiosidad me había atrapado.
Cada vez que me conectaba a la red, observaba conversaciones sobre el chico curioso, como si mi nombre ni siquiera importara. Era la primera vez que sentía el verdadero peso del miedo. No el miedo a un robo o a un accidente, sino a que alguien estuviera observando cada paso que daba, listo para castigarme si cometía el más mínimo error. La red no solo vendía armas, cultivaba miedo. Y yo era el objetivo perfecto. Un joven imprudente que quería mirar demasiado cerca. Supe que había cruzado un punto sin retorno cuando, una noche, al volver a casa, encontré un pequeño sobre deslizado bajo la puerta. Dentro, solo una fotografía, yo sentado frente al ordenador, la pantalla iluminando mi rostro. Nadie debería haber podido tomarla. Nadie, excepto ellos. Supe en ese instante que cada movimiento que hacía estaba siendo vigilado, que la curiosidad ya no era inocente, sino peligrosa. A partir de ese momento, comprendí que la primera parte de mi historia no era más que la entrada a un mundo donde la amenaza era invisible, pero constante. Un mundo donde cada clic, cada mirada, cada decisión podía ser el último. Y lo peor, todavía no había visto lo peor. La segunda prueba en persona llegó antes de que pudiera darme cuenta. Esta vez no era solo recoger información, sino observar, memorizar, estar atento a cada detalle de mi entorno. Me citaron en un barrio marginal al norte de Ciudad de México, un lugar donde los callejones olían a abandono y peligro, donde los grafitis parecían advertencias ocultas que solo los iniciados podían descifrar. Al bajar del autobús, sentí inmediatamente la presión del silencio. No había niños jugando, no había música, solo el eco de mis propios pasos que retumbaba entre edificios deteriorados. Seguí la dirección que me habían dado y cada esquina parecía albergar un peligro invisible. Había coches que pasaban demasiado lento, ventanas iluminadas donde nadie debería estar mirando y sombras que parecían moverse con vida propia. El sobre que debía recoger estaba escondido bajo un banco, cuidadosamente envuelto en plástico negro. Me agaché, lo tomé y sentí que alguien me observaba. La adrenalina me paralizó y por primera vez me pregunté si valía la pena todo esto. Cuando regresé a casa, no pude evitar revisar el contenido del paquete. Dentro había un arma pequeña, una pistola, junto a un sobre con una foto mía caminando por el callejón. Alguien me estaba vigilando. No importaba que nadie más supiera de mis movimientos. Ellos sabían. Mi apartamento se convirtió en una prisión invisible. Cerraba ventanas, revisaba cada sombra y cada sonido, pero el miedo persistía, implacable. Cada notificación de mi teléfono me hacía saltar. Cada ruido extraño me obligaba a mirar por la mirilla. A partir de ese momento, la paranoia se volvió parte de mi rutina. Comencé a notar patrones en las calles, coches repetidos que parecían aparecer sin razón, personas que desaparecían antes de que pudiera mirar directamente, sombras que no pertenecían a nada conocido. La red no solo vendía armas, cultivaba miedo, controlaba comportamientos, evaluaba reacciones. Yo era un experimento involuntario, y cada acción mía era observada. Llegó el momento de la entrega final. La cita fue en un edificio abandonado, de esos que parecen haberse olvidado de la ciudad hace años. Las luces parpadeaban y cada escalera crujía como un susurro de advertencia. Sosteniendo el sobre, subí con cuidado, escuchando mi propia respiración que retumbaba en el silencio. Al llegar a la azotea, me encontré con una figura encapuchada que no necesitó hablar. Solo el intercambio fue suficiente. Me entregó la pistola, fría y real, y al tocarla entendí que aquello ya no era curiosidad. Era un pacto con algo oscuro que no podía deshacer. Caminando de regreso a casa, la sensación de ser observado era insoportable. Cada sombra parecía un enemigo, cada callejón una trampa potencial. Las luces de los coches eran faros de vigilancia, y las calles conocidas se convirtieron en laberintos. Comencé a imaginar escenarios que no existían, emboscadas, seguimientos, cámaras ocultas. No dormía, no confiaba en nadie. Incluso mis amigos y familiares comenzaron a parecer sospechosos. Cada conversación,
Cada mensaje de WhatsApp me hacía preguntarme si también ellos sabían que estaba allí, que había cruzado la línea. Una semana después, un golpe sordo en la puerta me hizo saltar. No había nadie, solo un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro, otra fotografía, yo durmiendo, la pistola sobre la mesa de noche. No necesitaban amenazas explícitas. El mensaje estaba claro. Podían verme en cualquier momento. Esa sensación me acompañó día y noche. Cada sonido extraño en la calle me hacía detenerme. Cada movimiento inesperado me obligaba a mirar sobre mi hombro. Había entrado en un mundo donde la vigilancia era constante y la amenaza invisible. Intenté distanciarme, alejarme de la red, pero entendí que ya no era posible. Cada clic que había dado, cada enlace que había abierto, me había marcado. La curiosidad que me había llevado hasta allí se había convertido en un miedo persistente que controlaba mi vida. Empecé a caminar por calles diferentes, a cambiar mis horarios, incluso a desconfiar de las sombras que parecían familiares. Y sin embargo, había momentos en los que todo parecía normal. Caminaba por mercados, avenidas, parques. La ciudad seguía su ritmo, ajena a mi paranoia. Pero la calma era solo temporal, un respiro que precedía la siguiente ola de terror. Cada vez que me conectaba a la Deep Web, encontraba mensajes crípticos sobre el chico curioso, evaluando mi comportamiento, anticipando mis movimientos. La red no solo comerciaba con armas, comerciaba con miedo, con control, con la sensación de que nunca estás a salvo. Ahora sé que cada decisión que tomé, cada curiosidad que exploré, me arrastró a un mundo donde la amenaza es invisible, pero constante. Donde el miedo no es un susto pasajero, sino una sombra que te acompaña en cada momento. Donde cada clic, cada paso, cada pensamiento puede ser observado y utilizado en tu contra. Y mientras escribo esto, sé que alguien, en algún lugar, sabe exactamente dónde estoy. Quizá mañana me llamarán para un nuevo encargo, o quizá no. Pero algo es seguro, mi vida ya no me pertenece. Cada calle que camino, cada sombra que cruzo, me recuerda que la curiosidad tiene un precio, y yo ya lo pagué. Nunca pensé que una simple búsqueda de una pistola pudiera convertirse en un terror tan real, tan cercano, que cada instante de vigilia se siente como un juego de supervivencia del que no puedo escapar. Nunca debí aceptar ver aquel directo, pero la curiosidad me mató antes que ellos. Mi primo David y yo siempre habíamos sido curiosos, exploradores de cosas prohibidas en Internet. Pero aquella noche cruzamos un límite que jamás imaginamos. Todo empezó con un mensaje anónimo en un foro oscuro de la Deep Web. Decía, ¿quieres ver lo que nadie se atreve a mostrar? Directo 24/7, solo para los valientes. David me miró con esa mezcla de emoción y miedo que siempre tenía antes de meternos en líos, y yo, tontamente, asentí. Nos encerramos en mi habitación, las luces apagadas, solo iluminados por la pantalla del portátil. La dirección era un link extraño, interminable, lleno de caracteres que parecían no significar nada. Pero al abrirlo apareció él, un tipo enmascarado con una cámara fija apuntando a un sótano lúgubre. La primera escena que vimos nos dejó rígidos. Un hombre estaba atado a una silla, con la mirada perdida, sudando y temblando. El enmascarado hablaba con él de manera fría, casi metódica. Lo que venía después era indescriptible. David intentó apartar la vista, pero yo no podía. Cada corte, cada gesto de dolor, cada grito ahogado se grababa en mi mente como si estuviera tatuado. Sentí que mi estómago daba vueltas, que mi corazón se aceleraba y que algo dentro de mí se quebraba al mismo tiempo que observaba el sufrimiento humano de manera tan cruda. Durante los primeros minutos intenté convencernos de cerrar la página, de apagar todo y escapar de aquella locura, pero David, horrorizado y fascinado a la vez, decía, «Jack, esto es real». Y sí, lo era, real y cruel. El enmascarado no solo torturaba físicamente, también jugaba con sus víctimas psicológicamente, preguntándoles cosas, humillándolos, haciéndoles suplicar de manera inútil.
Cada gesto, cada palabra estaba calculado para mantenernos pegados a la pantalla. Lo peor fue cuando me di cuenta de que no estábamos solos. A través del chat del directo, cientos de nombres aparecían, comentando cada acción, celebrando la violencia, como si fueran espectadores de un espectáculo macabro. Y entonces llegó un mensaje directo, dirigido a mí. Tú eres el próximo. Se me heló la sangre. Pensé que era un error, un maldito troll de internet. Pero David lo leyó también y su cara palideció. Intentamos cerrar el portátil, pero una mezcla de terror y curiosidad nos mantenía frente a la pantalla. Durante horas buscamos más información sobre aquel canal. Cada nuevo enlace era peor que el anterior. Había cámaras en sótanos, almacenes, habitaciones sin nombre. Cada víctima era distinta, cada método más refinado y calculado, y todas en directo, mientras desconocidos en la red aplaudían el horror. Al segundo día no dormimos nada. Los vídeos, las capturas de pantalla del chat, los comentarios de otros espectadores, todo nos mantenía despiertos. Sentí que nos convertíamos en cómplices sin movernos del sofá. David sugería apagar todo y olvidarlo, pero yo no podía. Había algo en mí que necesitaba entender hasta dónde llegaba aquel mundo. Fue entonces cuando apareció algo distinto. Un directo que no mostraba a una sola víctima, sino un grupo. Estaban en una especie de sótano industrial, cadenas colgando, herramientas de metal por todas partes. Cada víctima estaba amordazada y el enmascarado elegía a quién atormentar según los comentarios que aparecían en el chat. Este, más rápido. Esta, más lenta. Ese, más dolor. Cada acción era ejecutada con precisión quirúrgica, mientras nosotros nos congelábamos frente a la pantalla. David se tapaba los ojos, murmurando que no podía soportarlo. Yo lo miraba, intentando mantener la calma, pero sentía mi estómago retorcerse, la respiración entrecortada, como si el propio aire se hubiera vuelto denso y pesado dentro de la habitación. Cada movimiento de aquel enmascarado estaba calculado para que no pudiéramos apartar la mirada, como si nos hipnotizara con el terror. Sentí que la habitación se hacía más pequeña, que cada sombra parecía moverse y observarnos, que el silencio fuera de nuestra casa estaba lleno de presencias que no podíamos ver. A media transmisión, algo nos hizo estremecernos. Uno de los prisioneros miró directamente a la cámara, y por un instante parecía mirarnos a nosotros. Fue tan breve, pero suficiente para que sintiera que nos había reconocido, que sabía que estábamos ahí, observando. David se tapó los ojos y empezó a temblar. No podía apartarme del monitor. Luego, otro detalle nos heló aún más. Alguien en el chat escribía nuestras conversaciones privadas, cosas que jamás habíamos contado en ningún sitio, comentarios que solo nosotros dos conocíamos. El miedo se mezcló con el pánico. Aquello no era solo un directo, era una trampa. De repente nuestro portátil vibró. Un mensaje nuevo apareció en pantalla, solo para mí. Estamos más cerca de lo que crees, Jack. Mi corazón se detuvo. Miré a David y él me miraba igual de pálido. Sabíamos que esto no era un juego. Sabíamos que habíamos despertado algo que no podíamos controlar. Y mientras la cámara seguía mostrando la agonía de los prisioneros, supe que habíamos cruzado un límite que jamás podría desandar. La curiosidad nos había atrapado, y por primera vez en mi vida, supe que mirar podía ser tan peligroso como estar allí. Esa noche no dormimos. Cada sonido fuera de casa nos hacía saltar. Cada notificación del móvil nos helaba la sangre. David se encerraba en su habitación, apenas hablaba, y yo sentía que la pantalla de mi portátil nos llamaba, como si todo aquel mundo de sufrimiento necesitara que siguiéramos observando, que nos convirtiéramos en parte de él. La paranoia se metía en cada rincón de la casa. Pasos que parecían demasiado precisos, sombras que parecían moverse de forma antinatural, el sonido de un respiradero que crujía como si alguien estuviera ahí, justo detrás de la puerta cerrada. Los mensajes no paraban. No solo tú eres el próximo. Ahora había fotos de lugares que conocíamos, detalles que no deberían ser públicos.
la esquina de la calle donde vivíamos, el parque donde jugábamos de niños, incluso imágenes de nuestra casa tomadas desde el exterior. Cada foto venía acompañada de un mensaje: cerca de ti. Sentí un frío que me recorrió la espalda hasta los pies. Sabía que no era coincidencia. Sabía que estábamos siendo observados. Intentamos apagar todo, desconectar el portátil, incluso mudarnos temporalmente. Pero no funcionó. La Deep Web parecía perseguirnos. Cada búsqueda de información nos llevaba más hondo, más cerca de algo que no queríamos ver. Encontramos grabaciones anteriores, nombres, identidades, comentarios de otros espectadores que parecían conocernos, aunque jamás nos habían visto. Personas desaparecidas de nuestra ciudad, de ciudades cercanas. Todo estaba conectado. Todo se transmitía en un bucle interminable de horror. Y entonces vi algo que me hizo casi gritar. Un video de ensayo donde se veía la habitación de alguien. Nuestra habitación. La cámara estaba colocada de manera que parecía apuntar justo hacia donde nos sentábamos. No había fantasmas, no había trucos. Era real y estaba allí. Sentí como si alguien hubiera cruzado la línea invisible que separa la curiosidad del peligro y nos hubiera atrapado en su juego. Los días siguientes fueron un infierno. David apenas hablaba, comía poco y dormía menos. Yo intentaba mantener la calma, pero cada sombra, cada ruido, cada parpadeo de mi móvil me hacía recordar aquel sótano, aquella cámara, aquella mirada directa de la víctima que parecía reconocernos. Intentamos buscar ayuda, pero ¿a quién se lo contábamos? La policía no creería que algo así existiera en la realidad, pensábamos. Incluso el hablarlo entre nosotros era peligroso. Sentíamos que alguien podría escucharnos. Una noche, mientras revisaba el portátil en silencio, apareció un nuevo enlace. Esta vez no era un directo común. Era un archivo que mostraba nuestro barrio, la calle donde vivíamos, desde una cámara fija colocada a la altura de las ventanas. Podía ver mi propia ventana desde allí. Mi corazón se aceleró y sentí un miedo que jamás había conocido. David gritó cuando vio la imagen y tiró el portátil al suelo, pero la dirección del enlace seguía ahí, intacta, como si nada pudiera borrar lo que nos habían puesto frente a los ojos. Comenzamos a recibir mensajes de voz. Al principio solo eran susurros, casi inaudibles, y luego palabras claras. Sabemos que nos estás viendo. Te estamos viendo a ti. Fue entonces cuando entendimos que aquello no solo era un espectáculo. Era un cebo. Nos habían arrastrado a un juego donde la línea entre víctima y espectador era difusa, y cada movimiento que hacíamos podía estar siendo observado y registrado. Intentamos cortar todo, desconectamos la conexión a Internet, cambiamos de dispositivo, incluso nos mudamos de casa temporalmente. Nada sirvió. La sensación de ser observados persistía. Cada vez que me sentaba frente a una pantalla, incluso para tareas normales, sentía que los ojos del enmascarado y de sus víctimas seguían allí, esperando que mi curiosidad cediera. Nunca supimos si nos estaban siguiendo físicamente o si todo era un terror psicológico perfectamente calculado. Pero algo era seguro: no podíamos escapar. Cada vez que escuchábamos un ruido en la calle, cada vez que el teléfono vibraba con un número desconocido, un escalofrío recorría nuestro cuerpo y el recuerdo de aquel sótano volvía con fuerza. El terror ya no era solo lo que habíamos visto, sino lo que llevábamos dentro. Una marca invisible que nos recordaba que la maldad humana, cuando se oculta detrás de una pantalla, puede ser más aterradora que cualquier monstruo. Nunca debí aceptar ver aquel directo. Nunca debí abrir aquel enlace. Ahora sé que el verdadero horror no está en lo que ves, sino en lo que tu mente no puede olvidar, en la certeza de que, en algún lugar, alguien sigue transmitiendo dolor mientras otros aplauden en silencio, y que nosotros, por curiosidad, estuvimos demasiado cerca. Desde aquel día, ni David ni yo hemos vuelto a mirar un enlace de la Deep Web, pero el recuerdo nos acompaña, como una sombra que se mueve detrás de nosotros, recordándonos que la curiosidad, en el lugar equivocado, puede ser mortal.
Cada vibración, cada sonido inesperado, cada sombra nos devuelve a aquel viernes, a aquel sótano, y nos recuerda que el horror más real no es sobrenatural, es humano, y está siempre al alcance de la mirada equivocada. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.